verso número 10 y verso número 11. Adorado el nombre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice de la siguiente manera. Esto lo hacemos por la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu bondad, misericordia. Esta tu palabra que hemos leído, sobre la cual vamos a hablar unos minutos, Dios del cielo. Pedimos que tu Espíritu Santo sea trayendo las palabras precisas que cada uno de nosotros, oh Dios, en esta noche necesitamos y que podamos ser edificados a través de tu palabra. La gloria, la honra siempre será para ti, ya que sin ti nada podemos hacer en la vida. Amén. Tenga la bondad y se sienta. Usa el don que tienes para la gloria de Dios. Usa el don que tienes para la gloria de Dios. El verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Esta carta del apóstol Pedro o epístola hace parte de las epístolas universales. Es decir, hay cartas que son escritas a un pueblo en especial y el apóstol Pablo, por ejemplo, recomendaba que cuando ese pueblo lo hubiese leído, la enviara a otra congregación, para que así fueran edificados. En cambio, esta de Pedro fue escrita a todo el pueblo donde quiera que esté. Por eso se titula Carta Universal del Apóstol San Pedro. Entonces, aquí en el texto 10, el apóstol Pedro está revelando a través del Espíritu que cada creyente, ¿cuántos aquí somos creyentes? Amén. No podemos dejar de ser creyentes, ya que al cielo solamente entraremos los creyentes en Jesús. Cada creyente, revela aquí el texto, ha recibido un don de Dios. Cada creyente ha recibido un don de Dios. Esto quiere decir que Dios le ha dado un don al hermano Jason, le ha dado otro don al hermano Eduardo, le ha dado otro don a la hermana Angie, le ha dado un don a la hermana Luz Mari, al hermano John, y así cada uno. En el pueblo del Señor, ninguno está con las manos vacías. Todos hemos recibido algo de Dios. Pero ese algo, ese don que nos han sido dado, bendito el nombre de Cristo,
es para ponerlo al servicio del pueblo de Dios. De tal manera que yo no debo actuar egoístamente y decir, este don es mío, quedarme con él guardadito, porque Dios no me lo ha dado para ello. Dios me lo ha dado para ponerlo al servicio de su pueblo. A tu nombre damos gloria. Por eso dice que lo ministremos a los otros. Dice, como buenos administradores. Ahora miramos algo más. Y es que ese don no es mío. Estoy administrando algo que Dios ha puesto en mi vida. Y debo proponer hacerlo de la mejor manera. No indolentemente. Como dice la escritura, que es maldito el que hace indolentemente la obra de Dios. Es decir, de mala gana. Por el que dirán. Debo hacerlo con amor. Y escuche esto, con humildad. Reconociendo que es una honra de parte de Dios hacia mí, que a Él le plazca colocar un tesoro de Él en mi vida para que yo lo administre. Entonces, ese don no lo tenemos por meritocracia. Lo tenemos por la gracia de Dios. Por eso dice aquí el texto que lo ministremos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que la gracia de Dios no es solamente una para salvación, sino que es múltiple, se expande. Entonces, así como usted obtiene la salvación por gracia, también el don, el Señor lo coloca en usted por gracia. Su nombre damos gloria. Y entonces, dice el verso 11, entonces, como es por gracia, no es mío, es por su misericordia. Y son diferentes los dones, y a cada uno Él le da un don. Ahorita más adelante vamos a entrar en eso. Dice, si alguno habla, si alguno predica, no enseñe lo que mejor le parece a usted. Proponga, cuando habla la palabra de Dios, dar la palabra de Dios, tal y como está. Así le acepten o no lo acepten. Por eso Dios le dijo a su profeta Jeremías, háblale, oigan o dejen de oír, pero háblale. Solo mi palabra. Entonces, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, no todos vamos a tener quizás la habilidad para ser predicadores. Pero al que Dios por misericordia lo coloque como predicador, debe proponer dar la palabra de Dios. Pero si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Yo no puedo hacer más de lo que Dios me permite hacer. En este caso podemos hablar de los que ministran, nos ministran en la alabanza. La alabanza es un ministerio.
Y se debe hacer conforme al poder, la unción, la gracia que Dios da. No para que digan qué bonito canto, qué bonito toco, ni mucho menos para proyectar mi imagen. Por eso dice aquí la parte final del verso 11, para que en todo, mire, tanto en la predicación como en la administración a través de la alabanza, mire, sea Dios glorificado. Nada de lo que nosotros hagamos, si no es para la gloria de Dios, tendrá sentido. Porque si no es para la gloria de Dios, no recibiremos recompensa de Dios. ¿Ya? Y por eso dice, para la gloria, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, mire, pertenecen, habla en plural, a Dios la gloria, al Hijo la gloria, al Espíritu Santo la gloria. Entonces, para usted y para mí, ¿qué pertenece? Nada. No perdamos la humildad por el hecho de que Dios en su misericordia nos dé un don o un ministerio. Porque sigue siendo de Dios. Nosotros somos los administradores de eso. Y por eso dice, a quien pertenecen la gloria, el imperio, mira, por los siglos de los siglos. Amén. En la tierra, la gloria para Dios. Y en el cielo, la gloria para Dios. Entonces, todos los creyentes, todo, así usted se sienta insignificante y diga, no sirvo para nada, quiero decirle que todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte de ese cuerpo, todos tenemos una función. Mírese usted a sí mismo y dígame, ¿cuál de sus miembros no cumple ninguna función? ¿Puede usted desechar el ojo? ¿Puede usted desechar este dedito meñique con el que yo me limpio? Cuando me rascan los oídos me lo meto y no me entra mucho. Todo. Y ese ejemplo está registrado en la palabra para que usted y yo entendamos que dentro del cuerpo, que nunca esperemos ser la cabeza. La cabeza es Cristo. Dentro del cuerpo tenemos una función, pequeña, mediana o grande. Y por eso el Señor nos ha dado dones. Cada uno según el don que haya recibido. Ministrelo a los demás. En mi vida cristiana nunca había visto lo que vi en el congreso que se dio hace poco en África, primer congreso. Cuando hubo una presentación o desfile de los diferentes ministerios. Ahí desfilaron el ministerio de la cocina. Y las hermanas salieron con su ollita ahí y su cucharón
felices porque ese era su ministerio. ¿Sí? Y lo hacían con gozo, con alegría, porque para eso Dios las había llamado, para ayudar en ese ministerio. Entonces, usted no saque el cuerpo y no se resista cuando se le pida el favor que haga algo, porque si se le pide el favor es porque lo puede hacer. Y Dios le ha dado el don para que lo ponga al servicio. El que Dios le dio el don de trabajar con niños, entonces no se resista, porque si se resiste y se niega, un día Dios le va a demandar ese don que se lo dio no para que lo tenga de adorno, sino para que lo tenga o lo ponga al servicio de la obra de Dios, ya que usted es parte del cuerpo de Cristo. Primera Corintios capítulo 12, verso número 18. Mire lo que dice aquí. Mas ahora Dios, mire, Dios, no el pastor, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Cristo. Su nombre es gloria. Como Él quiso. Se habla de soberanía. Es decir, yo no debo rebelarme contra Dios, porque a mí me dio el talento de asear el templo, mientras que yo quería el talento de cantar. O porque a mí me dio el talento de hacer las empanadas, mientras que yo quería el talento de predicar. Dios en su soberanía puso los miembros somos nosotros. Los versos anteriores toman el ejemplo del cuerpo y los diferentes miembros del cuerpo, pero ahora en el sentido espiritual, hablando de cada uno de nosotros, la iglesia. Cada uno de nosotros somos un miembro de la iglesia de Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nos puso como Él quiso. Es decir, no podemos hacer todos lo mismo. Tenemos que cumplir con la función que el Señor nos dé. Su nombre es gloria. Y hacerlo con humildad. Porque fue Dios. Su nombre es gloria. Entonces, cada uno de nosotros en ese cuerpo tenemos una función que es valiosa para Dios y para su cuerpo. Cada uno tenemos una función que es valiosa. Y no se avergüence de la función que Dios le ha asignado. Hágalo con humildad y hágalo con amor. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, verso 27 al 30. Mira lo que nos dice. Vosotros pues, Jacqueline, Leonardo, Nidia, Dina, vosotros pues, ¿qué somos? Sois el cuerpo de Cristo y miembros
Cada uno mira en particular. Jacqueline, usted es única. Y confórmese con la función que Dios le ha dado en el cuerpo. Confórmese con saber que es parte del cuerpo. El verso 28 dice, mire, a unos puso Dios en la iglesia. Repito, no el pastor. Puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. El apostolado es un ministerio. Y el ministerio es diferente al don. Luego, profetas. Profetas. El profeta también es un ministerio. Su nombre, gloria. Dice, lo tercero, maestros. Los maestros, el maestro también es un ministerio. Es una persona que tiene la capacidad de desglosar la palabra desde la raíz, que se profundiza. Hay diferencia entre ser maestro a ser predicador. Hay diferencia entre ser apóstol y ser evangelista. Son dos ministerios diferentes. Y Dios lo va dando a cada uno como Él quiere. No es que yo quiero ser apóstol. Yo digo, no, Ignacio, apóstol. Y cada uno de esos ministerios tiene una función dentro de la iglesia. Al igual que los dones. Dice, luego, mire, los que hacen milagros. Este ya es un don. Milagros. Es un don de milagro. Y el don de milagros es diferente al don de sanidades. Milagros es la intervención sobrenatural de Dios a través de la cual las leyes naturales son alteradas o controladas. Cuando Josué dijo, sol detente en Gabaón y luna en el valle de Absalón, el sol se detuvo, la luna se paró, ahí no hay una sanidad, hay un milagro. ¿Qué diferenciarlo? Son diferentes los dones. Luego, después los que sanan, ahí usted mire, ¿sí ve? Diferente. Que sanan es un don que está enfocado en las enfermedades. Su nombre es gloria. Y todos estos dones deben ser operados a través de otro don llamado fe, para que se activen. Los que ayudan. Ese es un don, ayudar. Su nombre es gloria. Una persona que no es indiferente frente a la necesidad de otro y que se siente feliz cuando puede ayudar al necesitado. No lo hace murmurando, ni diciendo por el qué dirán, no lo merece. No, ese es su don y se siente bien cuando lo puede hacer. Luego los que administran. También es un don. Que está al tanto de que las cosas se hagan bien, no de cualquier manera. Por eso que hay que administrar el don de Dios conforme a la multigracia de Dios. Hacerlo bien, con excelencia. Su nombre es gloria. Su nombre amo la alabanza. Estar pendiente. Ejemplo, el pastor tiene que estar pendiente
Ha habido varias veces en que no me han dado aquí el recibo de la energía, pero yo sé más o menos en qué fecha llega y entonces lo pago virtualmente antes de que me lo entreguen porque me lo pueden dejar si no lo pago. Eso es parte de la administración. Estar pendiente qué día se vence el arriendo para pagarlo a tiempo y no esperar que nos estén llamando. ¿Qué pasó, pastor, que no pagó el arriendo? Su nombre es gloria. Estar pendiente que se abra la iglesia a los días de culto. Eso hace parte de la administración. Su nombre, damos la alabanza y la adoración. Ahora habla de los que tienen don de lenguas. Un don dado por el Espíritu Santo. Su nombre es gloria. Entonces, mire lo que dice el verso 29, para que no caigamos en orgullo. Y miremos por encima del hombro al que no hace lo que yo hago. Hay preguntas. Preguntan, ¿son todos apóstoles? La respuesta es sencilla, no. Así como no puede ser todo nuestro cuerpo ojos, pero el ojo es importante. Segunda pregunta, ¿son todos maestros? La respuesta es no. Y no quiere decir entonces que el maestro o el apóstol sea mayor que el maestro. O que el maestro sea mayor que el que habla en lenguas. Tenga presente que tanto el don como el ministerio lo da el Señor a quien quiere. Para un fin determinado, que no es nuestro, es de Dios. Y todo lo que se haga a través de ello debe ser para gloria y honra de Dios. Siempre. Su nombre es gloria. Pregunta, ¿hacen todos milagros? ¿No? Su nombre es gloria. ¿Tienen todos dones de sanidad? Yo he escuchado que hay unos que oran por una muela y se calza la muela, parece calzada. Yo quería leer a un pastor, oye hermano, ¿cuánto falta nos hace el don de sanidad? Porque hay muchos enfermos en las iglesias. Y él me contestó, pero la palabra de Dios dice que sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Pero ¿cuántas veces hemos orado por enfermos y se han sanado? Su nombre es gloria. Su nombre damos la alabanza. ¿Hablan todos lenguas? No. Y de hecho el apóstol Pablo dice que si todos empezamos a hablar en lengua, entra un inconverso y va a decir que estamos locos. De hecho dice Pablo que hablen dos, a lo más tres, y uno interprete. Y si no hay quien interprete, mejor que calle o las hable para sí mismo. Eso dice el apóstol Pablo. Ahora dice, ¿interpretan todos? No. No por eso uno es más que el otro. Su nombre damos gloria y honra, honor y reconocimiento. Bendito el nombre de Cristo. Entonces, Dios en su soberanía, a unos dio dones, a otros talento o ministerio. A unos dones y talento, ya creo que es lo mismo, a otro ministerio. Su nombre es gloria. Los dones son habilidades especiales para los creyentes en particular. Puede que un creyente tenga un don ahí donde está, que no tiene el pastor.
como también puede ser que el pastor tenga ministerio y a la vez un don determinado. Hoy, por ejemplo, escuchaba un pequeñito video en TikTok de el pastor que ya está con el señor Carlos Guerra, que hablaba de que el pastor de él, el hermano Zúñiga, que todavía vive, pero ya no ejerce, tenía el don de conocimiento y había llegado a predicar a X lugar y el hermano Zúñiga creyente iba con él y el pastor dijo: en este culto hay dos personas que están practicando brujería o hechicería. Cuento hasta 3 para que pasen al altar, para orar por ellos y que sean libres de eso. Y el hermano dice, yo asustado, decía, Dios mío, Señor, que no vaya a quedar mal mi pastor. ¿Quién será eso? 1, nadie pasó. 2, nadie pasó. Y el hermano asustado decía, y yo me gané pasar para que no quede mal mi pastor, pero no, él dijo, y yo no soy, y no puedo tampoco mentir. 3, nadie pasó. Y él preocupado, y yo estaba sudando, ¿será que mi pastor se equivocó? Cuando es el pastor, bueno, ya que no quieren pasar por las buenas, tocó por las malas. Dijo, usted, fulana de tal, usted practica hechicería, tiene esto y esto, está en su casa. Y ahí se salva, ay, llorando. Y usted, fulano de tal, usted también está practicando hechicería. Don de conocimiento. Y qué bonito cuando ese don está activo en la iglesia. Hermano, no se encubre ningún pecado. Porque Dios a través de la palabra exhorta, censura, pero cuando la gente no quiere reconocer por pera lo que sea, Dios lo delata y públicamente lo avergüenza para que se dé cuenta que Dios sí lo ve. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, cada creyente tiene un don en particular, pero para que lo ponga al servicio del pueblo de Dios. Vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 12. Si usted mira la armonía en la palabra, se da cuenta que Pedro está hablando de los dones y Pablo también habla de lo mismo. Ninguno contradice al otro. Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, bueno, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Todos los dones deben ser activados o ejercidos mediante la fe. Dice, o si de servicio. El que limpia la silla está ejerciendo el don de servicio. Que a muchos no nos gusta, ¿no? El que ayuda la primera semana de diciembre a pintar el templo y hacer la soledad está ejerciendo el don de servicio. El que lava los baños. El que hace el almuerzo, la empanada. Conforme a la fe. El que enseña. En la enseñanza, ejercítelo con humildad y amor, sabiendo que a través de ello se está edificando el hermano. Su nombre, gloria. O el que exhorta en la exhortación. La exhortación tiene 2 connotaciones.
Una, que es la que más conocemos nosotros, que es reprender. ¿Y por qué usted hace esto? Usted sabe que no debió hacerlo. Y la otra, que es motivar. Le exhorto a perseverar. Le exhorto a buscar más del Señor. Le exhorto a que se congregue con cariño. Pero el que tiene este don, porque hay quienes quieren exhortar y no tienen el don, destruyen. Mas el que lo tiene, así sea reprendiendo o sea motivando, va a edificar. Su nombre, gloria. Por eso es importante uno saber en qué área Dios, decimos, lo usa. Dios usa a uno en lo que Él le ha dado. Sí, es verdad. Dios usa a uno en lo que Él ha dado a uno. Hay gente que quiere hacer lo que le gusta, pero no es lo que Dios lo ha puesto a hacer. Y por eso, en vez de ser bendición, es un problema. Y no se trata de que el otro sea rebelde, es que no tiene el don. Su nombre, gloria. Sigue diciendo, el que reparte con liberalidad. Repartir es dar, ¿no? Pegar algo. No lo hace escasamente. Libremente, con liberalidad, generosidad. De tal manera que quien recibe algo, lo reciba, su nombre, gloria, de tal manera que quede satisfecho. Y no sea que le dé algo apenas como porque le da pena, pero realmente no quería. Aquí habla de la generosidad en lo que uno da. Su nombre, gloria. Su nombre, damos la alabanza. El que preside con solicitud, y esto tiene que ver con la diligencia. Hombre, me tocó dirigir el culto. No es que a las 6:30 que debo iniciar el culto, entonces me acuerdo que de pronto el pelo no está bien peinado, entonces voy a mirarme en el espejo cómo me queda el pelo, arreglármelo. En los zapatos están sucios, vamos a limpiarlo. Y llegó la hora de dirigir el culto. Procura. Tampoco llegue 5 minutos tarde si a usted le toca presidir el servicio. Procure llegar 10 minutos antes al menos para que se postre, ore y le pida a Dios su respaldo en esa media hora que va a estar ahí al frente. No es lo mismo llegar 10 minutos antes que llegar 5 minutos después corriendo. Y si ya, entonces, ay, Señor, gracias porque llegué. Hermano, vamos de pie. Diligencia, porque voy a ejercer algo, un servicio para mi Señor. Y Dios quiere que sea con solicitud, con diligencia, con prontitud. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Mire algo que está pasando o que siempre ha sucedido. Y es que normalmente cuando uno se acostumbra a llegar tarde al culto, siempre le cogen tarde. Como un hábito que se va creando. Pero cuando uno se acostumbra a llegar temprano, siempre llega temprano. ¿En qué consistirá? No sé, pero eso es como un hábito que se crea. Su nombre damos gloria. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude a dejar esos malos hábitos. No es que sean pecados, pero van a afectar en cierto aspecto mi vida espiritual. Gloria al Señor. Su nombre, gloria. Sigue diciendo el texto. El que hace misericordia, la misericordia nos lleva a dar a alguien algo o a prestar un servicio a alguien. Hágalo, délo
con alegría, no murmurando, no diciendo ya para que no hablen. Hágalo con alegría. Porque Dios le dio el privilegio de usted hacer misericordia. Y la misericordia es uno de los atributos de Dios. O sea, mire que Dios quiera, lo ponga a usted a hacer algo que es de Él. Mire. ¿Será que Dios ha tenido misericordia de usted? De mí. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Dios nos pide a nosotros que también hagamos misericordia. El que tiene ese don de la misericordia, hágalo con amor, con alegría. Pero también Dios en su soberanía de esos creyentes que Él dotó con dones y talentos, le plació sacar a algunos o escoger a unos para ministros. Y no se puede ser ministro sin haber sido un creyente que ha puesto en las manos de Dios los dones que Dios le ha dado. A su nombre, o el don que Dios le ha dado. O sea, yo no puedo pasar de la silla al altar sin antes haber ejercido algún don allá, así sea el de barrer la casa de Dios. Que para muchos son servicios deshonrosos que no están de acorde a su estatus, a su posición. Pero Dios no mira posiciones ni estatus. Dios mira el corazón. Y la humildad sí que Dios la mira para darnos algo. Porque quien no es humilde jamás le va a dar la gloria a Dios por lo que hace. Y aunque verbalmente diga, la gloria es para Dios, internamente dice, sí, cuando yo hago tal cosa, ¿qué pasa? Ese es el problema, que muchas veces, para quedar bien decimos, a Dios la gloria, pero internamente, dice nuestro corazón, no, es que no hay como usted realmente. No lo hay. Entonces, Dios en su soberanía da un ministerio a alguien. Y los ministerios son llamados específicos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Su nombre, gloria. Estos ministerios los dio el Señor Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 10. Efesios capítulo 4, verso número 10 al 13. Dice, el que descendió. ¿Quién fue el que descendió? Jesucristo. Es el mismo que también subió por encima de todo. Y antes de subir, inició un proceso de descenso, de humillación. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, se hizo siervo. Su nombre, gloria. Se humilló hasta lo sumo. Y después de que se humilló, Dios empezó a subirlo, a ascenderlo otra vez. Entonces, miren, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Cristo, mira, constituyó de esos miembros con quienes han estado activos unos dones, a unos, ¿cómo los constituyó?
apóstoles. Estos son los ministerios aprobados para la iglesia por el Señor Jesucristo. Apóstoles. A otros, profetas. Hay una diferencia entre el profeta y la profecía. Y es que el profeta se caracteriza por dar un mensaje a una nación. La profecía se caracteriza por dar un mensaje a una persona de edificación, de consuelo o exhortación. Bendito el nombre de Cristo. Por eso la profecía es un don del Espíritu Santo. Y el profeta es un ministerio dado por Jesucristo. Los ministerios los da el Señor Jesucristo. Los dones los da el Espíritu Santo. Su nombre, gloria. Entonces, mire, él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Van dos ministerios distintos. A otros evangelistas. De hecho, hay organizaciones religiosas donde reconocen 100% el ministerio de evangelista. A este no lo colocan como pastor de una iglesia. Porque el ministerio de evangelista está enfocado solamente en ganar al inconverso para Cristo. Y el pastor se encarga de doctrinar a ese nuevo convertido para que llegue a la medida de fe que Dios demanda. Entonces, hay misiones que dicen evangelista, entonces le hacen una agenda para que esté dando campaña en diferentes partes y así la iglesia crezca. Gloria al Señor. Bueno, dice, a otros, evangelistas 3, a otros pastores. ¿Ya? Pastores que tienen que estar ahí alimentando una oveja, orando, ayudando y aconsejándolo, esto y lo otro, para que persevere. Van 4, ¿no? Y a otros, ¿qué? Maestros, 5. 5 ministerios. Entonces puede usted ver que aquí en estos ministerios que el Señor dejó para su iglesia, ya no está el ministerio de sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio fue un ministerio de la ley. A su nombre, gloria. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Y después de Juan entra Cristo en acción. Y Cristo designa estos para su iglesia. Por eso dice aquí la escritura, siguiendo, en el verso número 12, mire, estos 5 ministerios, si bien operan de diferentes maneras, no por eso el uno sea mayor que el otro, sino que tienen un fin, un propósito. Y es a fin de, mire, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros. El pastor Ignacio quizás necesita del apóstol o del maestro para perfeccionar alguna área de su vida ministerial. Y el maestro necesita del evangelista
para poder tener a alguien a quien él instruir en la palabra. Porque es el evangelista el que puede pararse en una esquina, en una calle, dar un mensaje y que la gente se convierta. Quizás el maestro se pone en la calle y dice, no, definitivamente esto no es lo mío. Y por más que haga, nadie lo va a escuchar, aunque es palabra de Dios. Entonces, Dios en su soberanía tiene estos ministerios, pero con un fin. Siempre es la edificación de su iglesia, de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación, mira, del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, y mire el apóstol Pablo, el gran paladín, dice, lleguemos, se incluyó, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que fue un varón perfecto a la medida. Digo, ¿será que Pablo se equivocó aquí? ¿Exageró? Porque, hermano Jason, ¿cuánto nos va a costar a nosotros llegar a la medida de Cristo? Hermano Irene, ¿qué dice usted? ¿Ya llega, ya está en los hombros, al menos? Es que mire el reto. Llegar a la medida de Cristo. Nos la pusieron muy dura aquí, hermano. Por eso, por mucho que a usted el Señor lo use, no se crea más que Cristo, porque le sigue faltando mucho. Dice que de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y yo me pongo a mirar y es que nosotros a Cristo no le hemos igualado ni en humildad, porque nosotros nos airamos a ratito. En mansedumbre no le hemos igualado. Al Señor muchas veces trataron de matarlo y dice que él pasó en medio de ellos y los dejó solos. Pudiendo él acabar con ellos. Mire, cuando vuelvan a aprenderlo, Pedro, que carecía de mansedumbre, no sé cuándo lo habrá alcanzado. Yo, ¿cómo es que van a matar a mi maestro aquí? Estando yo aquí, sacó su espada y de una vez le cortó la oreja a alguien. Y el problema no era con él, era con el Señor Jesús. Y como hacemos mucho, nosotros nos tomamos pleito ajeno. Yo muchas veces cuando veo una injusticia digo, ¿pero qué está pasando? Pero yo no, pero toca controlarme, no puedo meterme en pleito ajeno. Ahí está Pedro. Y Jesús, tranquilo. Pedro, tranquilo, Pedro, meta su espada en la vaina. Mire que la ley dice que el que a espada mata, a espada muere. Tranquilo, Pedro, que si yo quisiera, oraría a mi Padre. Mire, teniendo el poder de acabar con todo eso sin vergüenza. Y permite que hagan lo que hicieron con él. Si yo quisiera, oiga, un ejemplo de humildad, un ejemplo de mansedumbre. Ay, Dios mío, Señor, dice, y mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles. Mire, si el Señor hace eso, este mundo ya no existiría. No lo hizo. Y ahora Pablo dice que nosotros tenemos que llegar a la unidad de perfección en amor, perfección en humildad, perfección en mansedumbre, perfección en santidad. Por eso tenemos que todos los días estar humillados, diciendo, Dios, perdóname y ayúdame. Porque nos falta mucho. Su nombre, gloria.
no debemos, no podemos enseñorearnos del don o ministerio que Dios nos haya dado. Porque tenemos claro por Pedro y por Pablo que esos dones son del Señor para la edificación de su iglesia. Por tal razón, si al hermano Jason Dios lo usa en sanidades, por decir algo, cuando alguien venga, hermano Jason, yo quiero que usted ore por mí, no le diga, le vale tanto la oración. Porque hay muchos ministros que cobran por hacer una oración específica. Se está enseñoreando del don que Dios le dio. Si a usted, el hermano que sea, lo invitan a una casa a dar la palabra de Dios, por favor, no cobre por ir a dar la palabra de Dios a ese hogar. Si es pastor, no lo haga. Y si es creyente, mucho menos. Tu nombre es gloria. No es delicado porque eso es enseñorearse uno de lo que Dios le ha dado. Por eso mire lo que el Señor dice ahí en Mateo 10:8. San Mateo capítulo 10, verso número 8. Dice, sanar enfermo. Habla de la misión que de los 12, mire. Sanar enfermo, porque era dado el don. Limpiar leprosos. Resucitar muertos. Echar fuera demonios. Mire, de gracia recibisteis. La gracia es un don inmerecido. De gracia recibisteis. Dad de gracia. O sea que bíblicamente no está aprobado cobrar por hacer una labor espiritual. Dios en su soberanía ordenó, que está en la palabra de Dios, que quien predica, quien está dedicado 100% a la predicación viva del evangelio. Pero tampoco podemos condicionar que si un hermano, por ejemplo, como muchas veces hay eventos, he oído campañas, que para entrar hay que pagar una boleta como cualquier concierto u otra cosa que hacen los profesionales. No se debe. Por eso existe la ofrenda, que es algo que uno da de gratitud a Dios voluntariamente. Pero ¿qué tal que una persona no tenga para ir a una actividad cristiana y entonces como no tiene los 100,000 o los 500,000, entonces se le cierran las puertas? Porque es que el predicador vino de otro país y hay que pagarle. Siento, hay que dar una ofrenda, pero no se puede cobrar la entrada. Toda debe ser voluntariamente. Porque el Señor dice que lo hagamos de gracia, ya que lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Tu nombre, gloria. Ahora, los dones y talentos son dados según la capacidad que cada uno tenga. Según la capacidad. Hay que ser claro. Por eso encontramos en Mateo 25:15. Gloria al Señor. Ya estamos acabando, tranquilo, hermano. San Mateo 25. Esto de los dones es muy largo, pero yo hice un resumen. 25:15 dice: a uno dio 5 talentos. ¿A otro cuánto? 2.
y a otro ¿cuánto? Uno. A cada uno conforme a su capacidad. Hay que reconocer eso también, que dentro del cuerpo de Cristo hay miembros con mayores capacidades que otros. Por eso habrá uno que predica y a la vez el mismo que predica también sirve en una área determinada porque tiene sus capacidades. Y yo no debo envidiarlo por ello y él tampoco debe enorgullecerse porque hace más que mí. Debe dar gracias a Dios que lo dotó con mayor capacidad y así como se le dio más, más se le va a demandar. Que dice textualmente, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Su nombre, gloria. Por tal razón, siempre reconozcamos a su nombre, gloria, que lo que tenemos es recibido de Dios para un fin específico en su obra. 1 Corintios 4:7. Gloria al Señor. Mira, porque pregunta aquí, ¿quién te distingue? Pregunta Pablo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que sea meritocracia? Lo merezco por lo que es o por lo que soy. De hecho, la palabra dice cuando hagamos todo lo que se nos ha ordenado hacer, no digamos, bueno, mi pago, mi recompensa, no. Siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, eso hice. Dios no nos tiene aquí solo para ocupar una silla. Dios nos tiene a todos para cumplir con una función, porque Él nos ha dotado con algún don, algún talento. No se resista porque un día Dios le va a llamar a cuenta y quizás le va a decir, como dijo a ese que recibió un talento o la moneda y lo escondió. Digo, porque tú eres severo que tomas donde no sembraste. Y Dios dijo, siervo malo, por tu mismo boca te condeno. Lo que yo te doy debes ponerlo al servicio. Debes procurar multiplicarlo. Su nombre, gloria. Su nombre, amor, alabanza. Dice, y si lo recibiste, para que no perdamos la humildad, ¿por qué te glorías? Quien se gloria es porque se enorgullece de lo que tiene. Como si no lo hubiera recibido por gracia y por misericordia lo recibiste. Tenga presente, amado hermano, que todo, absolutamente todo en la obra del Señor viene de Dios. Y Él en su soberanía determina dar a este más, a este menos, pero todo viene de Dios. Su nombre es gloria. Por eso dice el apóstol Pablo en el 2 Corintios 3, 4 y 5, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
no que seamos competentes por nosotros mismos. Si yo hago algo bien, no es por mí mismo, es porque a Dios le plació ayudarme, perfeccionarme para bendición del oyente, de su pueblo. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que, mira, nuestra competencia proviene de Dios. ¿De quién? De Dios. Y por eso en todo momento, hermano, démosle, pero de corazón, la gloria al Señor. Y pidamos a Dios que no permita que cometamos el error de creer que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto. Porque le garantizo que al lado nuestro hay una Pepsi. Quizás Saúl creyó que era lo único, el mejor en Israel. Y desconocía que al lado estaba David, que era mejor, que era conforme al corazón de Dios. Y por mucho que tengamos, siempre seguiremos siendo siervos inútiles y personas con limitaciones. Siempre habrá alguien mejor que nosotros, pero tampoco usted se desconecte de Dios ni de la iglesia o se crea lo peor, porque todos tenemos necesidad de Dios. Esté ahí humillado pidiéndole a Dios su gracia y su misericordia, y de seguro que la obtendrá, porque cuando uno quiere y busca a Dios con humildad de corazón y con sinceridad, Dios lo escucha y Dios lo levanta. Que el Señor nos ayude. Póngase de pie. Dígale algo en esta noche. Aquí estamos en tu presencia, Dios.